Hola niños, muy buenos días. Hoy vamos a aprender a sacar el área del triángulo. Sacar el área del triángulo es muy fácil. Igualmente, así como aprendimos a sacar el área del cuadrado y el área del rectángulo, para sacar el área del triángulo vamos a necesitar una fórmula, ¿sí? Muy parecida a la del cuadrado y a la del rectángulo, con la única diferencia de que le vamos a agregar un dato más. La fórmula para sacar el área de un triángulo es la siguiente: es base por altura, ¿sí? Pero al final de multiplicar la base por la altura, vamos a tener que dividir ese resultado dentro de 2, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta es la fórmula para sacar el área de un triángulo. Multiplicar la base por la altura dividido 2. Es el único cambio que hay entre el área del triángulo y el área del cuadrado y del rectángulo. Que no solo vamos a multiplicar la base por la altura, sino que también vamos a dividir esa multiplicación después dentro de 2. Entonces ahorita vamos a ver cómo realmente tenemos que trabajar el área del triángulo. Bueno, entonces vamos a realizar este ejemplo para que ustedes vean cómo se encuentra el área de un triángulo. Como les digo, la fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura dividido 2. La base de un triángulo siempre va a ser el lado horizontal. ¿Sí? El lado horizontal siempre va a ser la base de un triángulo. Ahora, niños, los triángulos tienen tres lados. ¿Sí? Hay algunos triángulos que tienen todos sus lados iguales, hay otros triángulos que tienen dos lados iguales y uno distinto, y hay otros triángulos que tienen todos sus lados diferentes, ¿sí? Eso me recuerdo yo que ya lo vimos en la segunda unidad, ¿sí? Vimos lo que era el triángulo equilátero, que es el que tiene todos sus lados iguales, el triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales y uno diferente, y también vimos el triángulo escaleno, que es el que tiene todos sus lados distintos. Pues, los lados no nos van a importar a la hora de sacar nosotros el área del triángulo. A nosotros lo único que nos va a interesar es la base. Como les digo, la base es el lado horizontal del triángulo, que sería este de aquí abajo, ¿sí? No importando qué tipo de triángulo sea el que estamos nosotros utilizando o al que le queremos sacar área, no nos va a importar el tamaño de sus lados, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es la base, que es esta línea horizontal que nosotros vemos aquí, y la altura del triángulo. Muchas veces se confunde la altura con los lados del triángulo, ¿sí? La altura siempre se va a tomar, cuando saquemos la altura de un triángulo, desde el punto más alto del triángulo hacia cualquier punto de la base, ¿sí? Si se dan cuenta, esta línea que parte en dos al triángulo, esta línea es la altura, ¿sí? Nunca se toma la altura de los lados que están aquí del triángulo. ¿Por qué? Porque la altura siempre tiene que ser vertical. Se los dije cuando vimos el cuadrado y el rectángulo. La altura siempre son los lados verticales de las figuras. Y como el triángulo no tiene lados verticales, si se dan cuenta solo tiene lados inclinados, pero no tiene lados verticales. Entonces nosotros tenemos que hacer una línea vertical justamente en el centro de esa figura para poder obtener su altura, ¿sí? Entonces, la base del triángulo siempre va a ser esta línea que nosotros vemos aquí, la línea horizontal, y la altura siempre va a ser esta línea vertical que va a partir en dos al triángulo, ¿sí? Entonces, si me piden base por altura, en este caso la base vale 16 centímetros por la altura, que vale 14 centímetros en este caso. Y todo eso dice después dividido 2, ¿sí? Dividido 2. Entonces vamos a colocar aquí dividido 2. Ahí estamos. Entonces aquí ya vamos completando nuestra fórmula de área del triángulo, ¿sí? Ya logramos ahorita sustituir valores. El valor de la base es 16 y el valor de la altura es 14. Ahora sí vamos a comenzar a operar. 16 por 14 sería lo primero que vamos a operar. 16 centímetros por 14 centímetros, ¿cuánto me da? Realizamos la multiplicación y eso me va a quedar un total de 224 centímetros, pero como estoy viendo áreas, ¿sí? Recuérdense, centímetros por centímetros me va a dar centímetros, ¿qué?
centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces 16 por 14 me da 224 y centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados, ¿sí? Pero ahí no he terminado todavía, porque ahorita realicé la multiplicación, pero todavía me hace falta dividir los 224 centímetros cuadrados que me quedaron dentro de 2. Entonces digo, el área va a ser igual a 224 dividido 2. Eso me va a quedar un total de 112 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? El área del triángulo es muy parecida al área del cuadrado. Lo único que tenemos que hacer, como les digo, es encontrar nuestra fórmula, que es base por altura dividido 2, ¿sí? Entonces, primero se multiplica la base por la altura, que la base es la línea horizontal y la altura es la línea vertical que divide al triángulo en dos, ¿sí? Luego vamos a realizar la multiplicación, que sería en este caso 16 por 14, y nos queda 224. Pero luego de realizar la multiplicación, no se les olvide que todavía tenemos que dividir ese resultado de la multiplicación dentro de 2. Y luego de dividir 224 dentro de 2, ya nos quedó 112 centímetros cuadrados, que es nuestra respuesta. Y como siempre, cuando trabajamos áreas, las unidades de medidas que estemos trabajando tienen que ir al cuadrado. O sea, le tenemos que agregar este exponente 2, ¿sí? Entonces, así trabajamos el área de un triángulo. Ahorita vamos a realizar otro ejemplo. Entonces tenemos este segundo ejemplo. Niños, como les mencioné en el ejemplo anterior, hay diferentes tipos de triángulos, ¿sí? Tenemos un montón de tipos de triángulos, pero hay una excepción con los triángulos que ustedes tienen donde ya no van a tener que dibujar una línea vertical que parta a la mitad del triángulo, porque ese triángulo ya tiene una línea vertical, ¿sí? Es el caso del triángulo rectángulo, que es el que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? El triángulo rectángulo, si ustedes se dan cuenta, ya trae un lado vertical. Entonces ya no tenemos por qué dibujar nosotros en medio del triángulo otra línea, porque el triángulo rectángulo ya tiene un lado vertical, es decir que el triángulo rectángulo ya trae su propia altura, ya no tenemos que encontrarla nosotros dividiendo en dos el triángulo como en el ejemplo anterior, ¿sí? Recuerdan, en el ejemplo anterior teníamos el triángulo y en medio del triángulo se dibujaba una línea vertical para poder encontrar su altura, ¿sí? Y en la mayoría de triángulos así es, pero el triángulo rectángulo es la excepción. El triángulo rectángulo por eso mismo se llama rectángulo, porque trae un ángulo recto, ¿sí? Entonces ya trae una línea vertical, un lado vertical. Entonces ese lado vertical va a ser la altura del triángulo. Ya no tengo que encontrarla yo haciendo nada más, sino que este triángulo ya trae su altura, sin que nosotros tengamos que dividir el triángulo, ni dibujar una línea vertical, ni nada, ¿verdad? Solo eso quería explicarles, que es de diferente con los demás triángulos, ¿sí? Que este triángulo ya trae su altura. Aquí miren, ya no es como el triángulo verdecito que hicimos anteriormente, donde teníamos que colocar una línea vertical en medio del triángulo para poder saber su altura, ¿sí? Entonces, ya que hemos dicho esto, podemos trabajar igualmente que como hicimos con el triángulo anterior, el área de este triángulo rectángulo, ¿sí? Recordemos que el área del triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, siempre, el lado horizontal, ya les mencioné, va a ser la base. Entonces la base de este triángulo rectángulo es 16 centímetros, ¿sí? 16 centímetros. Esa es la base. Luego, vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuál es la altura de este triángulo? La altura de este triángulo es 12 centímetros, ¿sí? Entonces tengo 16 de base y 12 centímetros de altura. Recuerden que la altura siempre es la línea vertical y la base siempre es la línea horizontal, ¿sí? Entonces, como les digo, aquí ya tenemos incluida la altura en este triángulo, ya tenemos nuestra base. Entonces ahora todo esto, que es la multiplicación de base por altura, va a ir dividido 2, ¿verdad? Nunca se les olvide que la fórmula del área del triángulo siempre va dividida dentro de 2. Ahora si seguimos, área va a ser igual a, entonces multiplicamos base por altura. La base era 16, por la altura era 12 centímetros.
nos va a quedar 192 centímetros, pero como multipliqué centímetros por centímetros y estoy hablando de áreas, me va a quedar como 192 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahí está. Pero ahí no he terminado, porque ese solo es el resultado de la multiplicación. Aún me hace falta dividir dentro de 2. Entonces, todavía nos falta aquí 192 dividido 2. 16 por 12, 192. Y ahora dividido 2, eso me va a quedar como 192 dividido 2, 96 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que el tipo de triángulo es diferente al que hicimos al principio, la fórmula sigue siendo la misma, ¿sí? Base por altura dividido 2, con la única diferencia que les mencioné ya, ¿verdad? Que la altura del triángulo rectángulo ya viene aquí, ¿sí? Ya no hay que sacarla partiendo en dos el triángulo ni dibujando la línea vertical que le dibujamos al triángulo verde, ¿sí? Entonces aquí, como les digo, la fórmula del triángulo es muy sencilla. Solo es base por altura dividido 2. ¿Sí? Base la línea horizontal, la altura siempre es la línea vertical. Aquí este lado, ¿sí? Muchas veces no lo dan, pero solo es para confundirnos. Este lado inclinado no nos va a servir para nada. Para solo únicamente para sacar perímetro, tal vez. Pero ahorita que estamos sacando área, no nos sirve este lado de acá, porque para el área solo necesitamos base por altura. Entonces este lado de aquí yo se los di solo para que ustedes vean que a pesar de que nos den más datos en el problema, nosotros solo tenemos que tomar los datos que sean necesarios, ¿sí? Y a nosotros nos piden solo base y altura. Entonces solo vamos a tomar la base y solo vamos a tomar la altura. Ignoramos este dato que nos dieron de más. ¿Estamos? Y todo lo demás ya sabemos, base por altura y luego lo dividimos dentro de 2 y el área me queda siempre en unidades cuadradas, ¿verdad? Pues ahí estamos, niños. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y los veo luego.